Hola, vamos a ver ahora la segunda etapa, o sea, la segunda parte de la clase. De la clase anterior, que vamos a seguir viendo cuáles son los alcances y los métodos científicos en la ingeniería. Brevemente en esta clase vamos a ver un resumen de la clase anterior y muchos ejemplos de cómo aplicamos principios físicos o más bien dicho, cómo aplicamos la ciencia y la tecnología en distintos aspectos, como en física y química, en la medicina humana, en la investigación y en la producción, en sistemas químicos, sistemas biológicos, en la bioremediación, etc. En la clase anterior lo que vimos fue las fases de la evolución de la tecnología, que seguían estos 4 pasos. La primera fase aleatoria, luego descriptiva, cuantitativa y el control. Y que vimos que cada una de estas etapas está relacionada con la etapa siguiente y se retroalimenta con las etapas anteriores. También vimos lo que son los modelos matemáticos y para qué pueden servir, y también algunos ejemplos de ciencia y tecnología en el presente y en el futuro. Esta clase tiene muchos ejemplos. El año pasado quedaban mareados con tantos ejemplos y tanta información, así que ahora solo les voy a describir algunos. El resto igual van a quedar en las diapositivas por si los quieren estudiar con más detalle. Y sería entretenido que ustedes por su cuenta estudien algunos ejemplos que quieran compartir mañana en la clase, en el horario de consulta. Entonces, vamos a partir con el ejemplo del recorrido de un medicamento en el organismo. Un medicamento que se consume siempre hace el mismo recorrido cuando se consume de forma oral, que digamos primero parte con la liberación, luego la absorción del medicamento, luego este pasa a la circulación sanguínea y se distribuye en el cuerpo, y luego pasa a la etapa de su metabolización y en la excreción. Y así como el conocimiento biológico crea nuevas tecnologías, la ciencia crea nuevas tecnologías, a través de los modelos matemáticos también obtenemos nuevas tecnologías. Por ejemplo, con estas etapas de cada medicamento podemos modelarlas y hacer ecuaciones matemáticas que digan cuánto se demora en generar un medicamento o qué factores están considerados en la ecuación para saber cuánto se demora un medicamento desde que es absorbido, o sea, desde que es consumido hasta que pasa a la circulación sanguínea, o cuánto se demora en ser excretado, y consideramos cosas como el volumen gástrico, el tiempo de vaciado del estómago, el tiempo de llenado del estómago, la velocidad con que ese metabolito, o sea, con ese medicamento se metaboliza en el hígado, etc. Todo eso podemos llevar las ecuaciones y hacer un modelo matemático, y podemos saber si ese medicamento, para un medicamento nuevo, en el que no tengamos que hacer los experimentos en el laboratorio, saber si se va a demorar mucho o se va a demorar poco en ser absorbido, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, acá vemos mejor cada una de estas etapas. Voy a poner ahí eso de las etapas. Entonces, si sabemos cómo funciona cada una de estas etapas, podemos representarlas como ecuaciones y generar el modelo matemático. Y con este modelo podemos predecir cómo se comportaría un nuevo medicamento sin tener que hacer los experimentos en animales o en células o en personas. Entonces, con esto nos ahorramos mucho tiempo y mucho dinero, y también es mejor porque evitamos el uso de animales, por ejemplo, que no sea necesario, o de hacer pruebas en personas que puedan tener resultados negativos, etc. Entonces, todo esto, cada uno de estos pasos se puede transformar en ecuaciones. Eso es lo importante, que tienen ecuaciones que consideran la velocidad, el volumen, tiempos, consideran reacciones químicas, etc. En las diapositivas está en detalle qué significa o cómo que incluye cada una de estas etapas. No las vamos a ver ahora en el video, pero si ustedes las quieren revisar van a estar disponibles. Otras aplicaciones de cómo podemos ver la ciencia, distintas ciencias en el sistema biológico, el sistema de palancas. Esto representa un poco cómo la mecánica está dentro de un sistema biológico como es el cuerpo. Ustedes conocen el ejemplo de palanca, que es una relación entre la fuerza que tiene que ejercer
algo cuando está en una palanca, ¿cierto? Que si estoy más cerca o más lejos del punto de apoyo tengo que hacer más o menos fuerza. Bueno, entonces los músculos también tienen esta relación, que hacen relación entre la fuerza que tiene que ejercer cada músculo con el tipo de palanca que es. Y porque los músculos por sí solos no explican los movimientos que el cuerpo es capaz de hacer. Porque, claro, los músculos ustedes deben haber estudiado que son capaces de contraerse, pero esa contracción es muy poquita. O sea, lo que cambia la longitud del músculo es muy poquito. Y eso no es capaz de explicar los movimientos amplios que nosotros podemos hacer. Entonces, pero si combinamos esa contracción del músculo con un hueso que es más largo y que está apoyado en un pivote que puede ser una articulación, ahí con ese sistema de palanca podemos lograr una mayor cantidad de movimientos y más amplios o con más fuerza o menos fuerza. Entonces, los huesos al actuar como palancas multiplican la fuerza de los músculos. Y las principales palancas del cuerpo humano se hallan en las extremidades y están destinadas a permitir grandes, amplios y poderosos movimientos. O sea, poderosos en términos de que resisten alta fuerza. Entonces, los huesos son las palancas, la articulación es el punto de apoyo, los músculos son los puntos de potencia que vemos acá como una E, y las cargas o el peso son la resistencia. Existen 3 tipos de palancas y la palanca de primera clase es la cual en que el punto de apoyo, acá el triangulito verde, está entre la fuerza y la resistencia. Y entonces vemos este ejemplo que es de mover la cabeza. Si uno cuando asiente mueve la cabeza, imaginemos que la palanca, o sea, claro, es la base del cráneo. O sea, de aquí hasta acá es la palanca. Espero que se vea. Esa palanca. Y se apoya sobre una vértebra, ¿cierto? Sobre la vértebra atlas. Y ese es el punto de apoyo. Y los músculos que están acá atrás son los que les dan la fuerza para mover esa resistencia, ¿cierto? Si no tuviéramos eso, tendríamos la cabeza colgando y no podríamos moverla tampoco. No podríamos hacer este movimiento. Entonces, es así como la combinación entre el músculo, el soporte, o sea, el lugar donde está el soporte, la palanca, nos permite ejercer distintos movimientos. Otro ejemplo es una palanca de segunda clase, en la cual el punto de apoyo de la palanca está en un extremo, como vemos acá, el triangulito verde. La resistencia del peso que vamos a mover está al medio, que sería este azul, y la fuerza para realizar el movimiento está en el otro extremo. Entonces, en este caso, el pie, el punto de apoyo es acá, donde se apoya el talón. Este cojincito donde se apoya el metatarso. Todo el peso del cuerpo recae aquí, ¿cierto? Digamos como casi en la mitad del pie. Y el músculo está acá en la parte posterior. Entonces, la fuerza se ejerce atrás y la resistencia está acá al medio. Con esta palanca de segundo tipo, nosotros somos capaces de levantar un peso muy grande, que es el peso de todo nuestro cuerpo, pero tenemos un movimiento restringido. O sea, nos permite mover una gran resistencia, pero en un rango limitado. Esa es la palanca de segunda clase. Y una palanca de tercera clase, que es como la que podemos ver en el movimiento del brazo, el punto de apoyo también está en un extremo, pero ahora la fuerza está en el medio y la resistencia en el otro lado. Entonces, como vemos acá en el brazo, el punto de apoyo está en el codo. La articulación del codo mueve la barra que vendría siendo el brazo. Todo este es el brazo, ¿cierto? La fuerza está por delante del codo, que está acá adelante, la hace el bíceps. Ay, no sé si se alcanza a ver el video porque no me veo, pero tengo acá el codo está por detrás y el músculo está por delante. Lo vamos a ver aquí mejor. Aquí está el codo y ahí está el músculo por delante. Y la fuerza es lo que nosotros queramos sostener en la mano. Este movimiento, la fuerza, la resistencia que tenemos es menor que en la palanca de segunda clase, pero nos permite hacer movimientos más amplios.
O sea, con el pie podíamos quizás elevar una pequeña altura, pero el brazo tenemos un amplio rango para poder moverlo. Y eso es porque en el cuerpo se combinan distintos tipos de palancas y podemos hacer distintos tipos de movimiento. Entonces, así como en un sistema biológico, lo podemos representar a través de un fenómeno que es mecánico, un fenómeno que está relacionado con la física, ¿cierto? Ese es uno de los ejemplos. Otra cosa que podemos ver en el sistema biológico es el corazón. El funcionamiento correcto del corazón combina una fuerza que es la contracción muscular, que está regulada y coordinada por un impulso eléctrico. Entonces, el estudio de cómo funciona y de cómo se transmite, de cómo se origina el impulso eléctrico en las distintas cavidades del corazón permitió el desarrollo del marcapaso. El marcapaso, que lo vemos acá, lo utilizan personas que tienen arritmia, o sea que su corazón late o muy rápido o muy lento, para poder estabilizar esa velocidad de contracción. Entonces, gracias a todo este estudio de cuáles son las cavidades del corazón, de cómo funciona, cuál es la estructura y además el impulso eléctrico, cómo se transmite, hacia qué ventrículo pasa primero, qué fibras utiliza, todo eso, ese conocimiento tanto biológico como físico-eléctrico nos permitió el desarrollo de una tecnología que es el marcapaso. Y estos marcapasos se pueden, lo que dice acá, que se implantan estos dispositivos en personas que tienen estas enfermedades como las arritmias. ¿Qué más? Otro ejemplo que podemos ver es usar los sistemas biológicos a nuestro favor. Por ejemplo, lo que conocemos acá como biofactorías o biofábricas, en las cuales utilizamos algún organismo vivo para que produzca un compuesto de nuestro interés. Por ejemplo, podemos usar bacterias para que produzcan moléculas que sean terapéuticas para alguna enfermedad. Un ejemplo clásico es la producción de la insulina para tratar la diabetes o la producción de la hormona del crecimiento. Y actualmente hay muchas proteínas o drogas o medicamentos que se producen en bacterias o en cultivos celulares. Entonces utilizamos estos microorganismos a nuestro favor. Y esto tiene algunas ventajas y desventajas. La vamos a ver ahora en detalle. Antes de tener esta tecnología para poder modificar los microorganismos a nuestro favor, o sea, antes de poder hacer microorganismos genéticamente modificados, la insulina se obtenía a partir del páncreas de cerdos o de cabras. O sea, necesitábamos matar muchos animales para sacar de su páncreas la insulina que ellos tenían, y como era muy parecida a la insulina humana, se podía usar en los humanos. El problema de esto es que esta insulina a veces traía ciertos contaminantes que, como eran de origen animal, producían reacciones alérgicas o inflamatorias en pacientes con diabetes o pacientes que recibían en el fondo esta insulina de origen animal. Y eso podía ser muy peligroso porque te da una respuesta inmune exagerada y te hace daño en el fondo. Y necesitábamos utilizar muchos animales para tener la cantidad de insulina suficiente para tratar a todos los pacientes. Y como les decía, que el sistema de purificación tenía que ser muy muy bueno para que no tuviese contaminante. Después lo que se hizo fue, se conoció el gen de la insulina. Cuando conocimos el gen de la insulina y sabíamos exactamente dónde estaba el gen y cuáles eran la secuencia nucleotídica que tenía, podíamos sacar esa información genética y ponerla en una bacteria. Y ahora esa bacteria que tiene insertado el gen para producir la insulina, el gen que codifica a la proteína que es la insulina, podemos hacer que estos microorganismos crezcan en el laboratorio y utilizar su maquinaria para que produzcan insulina. Y luego podemos purificar la insulina desde estos cultivos, que es más fácil de purificar y tiene menos contaminantes que la que se obtiene de los animales. Y así es la insulina que usan los pacientes actualmente, es derivada de cultivos de microorganismos, es una insulina recombinante. Recombinante se refiere a que viene desde un organismo que no es su huésped original. La insulina no viene originalmente de las bacterias, ¿cierto?
sino que el gen se recombinó y se puso en la bacteria. Otro ejemplo es de la hormona del crecimiento, que la tienen que utilizar personas que tienen problemas de crecimiento. Y esta hormona de crecimiento se produce en la glándula pituitaria, que está acá en el cerebro. Y esta hormona del crecimiento, que es una proteína, antes de poder hacerla de manera recombinante, se sacaba de cadáveres humanos, desde la pituitaria del cadáver humano. La cosa es que la pituitaria es una glándula muy muy chiquitita, entonces necesitaban muchos cadáveres para tener la cantidad suficiente para tratar a alguien. Y además que con toda la contaminación que podía llevar trabajar sacando muestras de cadáveres. Y además también algo curioso es que se generó un mercado negro de cadáveres para poder obtener la proteína. Entonces, obviamente ese sistema presentaba muchas desventajas. Y después, lo mismo que la insulina, se aisló el gen, se puso en un microorganismo o en células animales, así como usamos bacterias como biofábrica, también podemos usar cultivo de células como biofábricas. Y esas células ahora producen la hormona del crecimiento y la purificamos desde esos cultivos. Otro ejemplo de cómo utilizamos la tecnología es la bioremediación de aguas y suelos. Y los microorganismos que están distribuidos en toda la Tierra, o sea, podemos encontrar microorganismos en partes, o sea, en biosferas muy extremas. Por ejemplo, en el desierto de Atacama hay microorganismos, en la Antártica hay microorganismos, en el agua de mar que tiene mucha sal hay microorganismos, etc. Entonces, de esta gran diversidad de microorganismos que tenemos, podemos encontrar algunos que nos sirvan para tratar aguas que están contaminadas. Entonces, buscamos organismos en algún ambiente que sea favorable para ellos, los aislamos de ese ambiente y después podemos ponerlos en aguas que estén contaminadas, puede ser con materia orgánica, con algún compuesto tóxico, y estas bacterias pueden degradar esos compuestos orgánicos o compuestos tóxicos y así hacer que el agua esté menos contaminada. Entonces la base de eso es convertir contaminantes que son tóxicos en compuestos menos tóxicos o ojalá que no presenten toxicidad. Esa es la bioremediación. Entonces, por ejemplo, utilizamos microalgas, que son como algas unicelulares, que pueden capturar dióxido de carbono y compuestos nitrogenados de nitrito, de óxidos nitrosos, para que no contaminen el agua. Y así esto es lo que se está utilizando o se está probando como una alternativa para descontaminar lugares como Quintero, que todos sabemos que está ahí en Puchuncaví, en la quinta región, que es un lugar muy contaminado. Entonces, los sistemas biológicos tienen ventajas y desventajas. La bioremediación es un proceso natural. La biomasa, o sea, los microorganismos crecen en presencia del contaminante y el residuo final la idea es que sea inofensivo. Y la desventaja es que a veces para las mezclas complejas de contaminantes es necesario buscar microorganismos más difíciles de encontrar y hay que investigar más y desarrollar más y invertir más plata en la tecnología. Otra ventaja es que en general es un proceso que es rentable porque cultivar microorganismos es relativamente barato. El problema es que son muy específicos o solo ciertos microorganismos sirven para tratar ciertos contaminantes. Otra ventaja es que no usa compuestos químicos peligrosos, pero también a la vez es difícil escalar este proceso. O sea, quizás es fácil probarlo en el laboratorio en chiquitito, pero después llevarlo a un río contaminado no es tan fácil. En general es un sistema que es sustentable y amigable con el medio ambiente, pero también falta definir cuáles son las leyes, en qué contexto se pueden usar y definir qué es lo que es limpio para decir ya que algo no está contaminado. Bueno, ese es el proceso de bioremediación, utilizar
Otro ejemplo es la biolixiviación del cobre. La biolixiviación del cobre es un proceso en el que se utiliza para obtener cobre del mineral de baja ley. O sea, son residuos de otros procesos de extracción del cobre a los cuales todavía les queda un poco de cobre, pero que ya no es rentable sacarlos por los procesos convencionales. Entonces, para esto se utilizan bacterias que son capaces de, son bacterias específicas que son capaces de alimentarse de los metales que están presentes en estas pilas. Esto es lo que llamamos una pila, que es como un cerrito del mineral que pasó por varios procesos previos en que ya extrajeron mucho cobre y nos quedó esto, como este residuo, digamos. Entonces, esto ponemos bacterias o tomamos bacterias de otras pilas, las ponemos en contacto con estas, las bacterias se pueden alimentar de estos metales y los metales, el cobre pasa de estar como metal a ser soluble, o sea, pasa a ser sulfato de cobre y así se puede recuperar más cobre. O sea, el cobre que estaba metido ahí como, digamos, en las rocas, a través de los microorganismos pasa a estar soluble como sulfato de cobre y después esto se puede arrastrar, por ejemplo, con agua, ya que está soluble, y así recuperamos más cobre y le damos valor a esto que antes era un residuo. En general esto es un proceso que es relativamente económico, que contamina poco y permite recuperar mineral que hubiese sido un desecho antes. Los ejemplos de la clase número 4 y los podemos discutir en el módulo de consulta. Muchas gracias.